pues similares, ¿eh? Y bueno, voy a intentar, ¿no?, decir una palabra que obviamente yo voy a ser yo a donde voy yo, ¿no?, pretendiendo tener aquí en medio de una polémica como esta una palabra que lo solucione todo a donde voy yo. Pero a ver, 2 o 3 cuestiones. Bueno, lo primero, distingamos 2 cosas, ¿no? Distingamos lo que es un poco el tema del caos comunicativo generado, que uno dijo, no dijo, estas declaraciones eran del anterior, pero se cortaron. A ver, eso, digamos, pues eso es un tema pues que obviamente ha habido, pues desde el punto de vista comunicativo, pues un problema no pequeño, pero que obviamente no sé, yo no tengo todos los datos. Todo esto que Pablo de Mallorca dice, pues sí, yo también lo he leído, pero no entro en eso. ¿Me explico? Pues que bueno, eso lo ve un ciego, para entendernos. Ahora vamos a centrarnos un poco en el tema de, bueno, ¿y esto qué supone, cómo se interpreta? Vamos a ver. Obviamente hay que decir que una vez más, claro que ha ocurrido que los medios generalistas, incluso también algunos religiosos, pero los medios generalistas han malinterpretado, cuando no manipulado, las palabras del Papa. Por ejemplo, ¿no?, eso que dice pues Pablo de Mallorca, que si él en los medios generalistas que ha escuchado, ha referido que el Papa haya dicho que los homosexuales tienen derecho a formar una familia, a ver, eso es estrictamente erróneo o falso. La palabra familia, si uno sigue de cerca, ¿no?, esas afirmaciones, tanto en las de este, digamos, reportaje Francesco, cuanto en el reportaje anterior, aquella periodista mexicana, el Santo Padre habla de que los homosexuales tienen derecho a ser acogidos en la familia de la Iglesia. En la familia de la Iglesia. La Iglesia es una familia y acoge a sus hijos incondicionalmente. Y por supuesto las personas con condición homosexual se tienen que sentir en familia en la Iglesia. La Iglesia es una familia en la que Jesús nos enseñó en que todos sus hijos se tienen que sentir en casa. Por muchos problemas que tienen, se tienen que sentir en casa. Y también utilizó la palabra familia en otro sentido, en el sentido de que las familias que tienen hijos de condición homosexual tienen que acoger a sus hijos y en absoluto rechazarlos y en absoluto pues sentirlos como ajenos, ¿no?, a la vida de la familia. En absoluto tiene que existir ese rechazo. Y soy consciente de que ahora mismo entre los oyentes habrá familias que tengan hijos con tendencias o condición homosexual, y obviamente la Iglesia les dice, oye, tenemos que hacer que no únicamente se sientan queridos en la Iglesia, que es una familia, sino que se sientan incondicionalmente queridos en el seno de nuestras familias. Eso es lo que dijo el Papa. El Papa en absoluto dijo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Eso es una manipulación. Bueno, esto además es bastante claro, bastante claro. Más complejo es la otra cuestión, sobre el hecho de que se dice, el Papa ha dicho que está a favor de la aprobación de las uniones civiles de los homosexuales. Bueno, ahí también ha habido una manipulación. Bueno, eso tiene un origen histórico, y es que cuando el Papa fue arzobispo en Buenos Aires, allí también hubo, igual que hubo en España, ¿no?, pues una pretensión de legalizar el llamado matrimonio igualitario, etcétera, y obviamente, bueno, pues el arzobispo de Buenos Aires dio la cara, pues afirmando con contundencia que el matrimonio, no el matrimonio sacramento de la Iglesia, no, sino el matrimonio natural, sea civil, o sea sacramental, el matrimonio natural es la unión del hombre y la mujer, ¿no?, abierta a la transmisión de la vida, y que por lo tanto es, el Papa lo dijo con contundencia, ¿no?, que es absolutamente contrario a derecho el pretender hacer un matrimonio homosexual. Lo afirmó con contundencia. Y en aquel contexto también allí, pues dijo, otra cosa es que exista una ley de convivencia civil, pero sin equipararla o sin que tenga, ¿no?, sin que tenga una especie de pretensión de hacer un matrimonio de segunda.
Bueno, eso es lo que él afirmó allí. Eso es lo que en este momento es traído como diciendo, bueno, es que el Papa entonces dice que sí que admite las uniones civiles. Bueno, para empezar, un tema muy interesante. El Papa no utilizó la expresión unión civil, sino utilizó la expresión convivencia civil. Y uno de los problemas es que este reportaje de Francesco, cuando ha traducido al inglés las palabras del Papa, en vez de seguir traduciendo en inglés convivencia civil, deformó las palabras del Papa y las tradujo por unión civil. Ojo a esto, ojo al dato, porque el Papa había dicho convivencia civil, no había dicho unión civil. A ver, ¿dónde está este matiz? Una ley de convivencia civil, pues obviamente no se refiere en absoluto no se refiere específicamente a la unión de personas homosexuales, sino que lo lógico es que una ley de convivencia civil, si se hiciese, sea pensada para dar respuesta a las múltiples formas de convivencia que en justicia pues debieran de tener un respaldo legal, ¿no? Obviamente no comparándolas al matrimonio. Por ejemplo, la convivencia de 3 hermanos solteros, en la que 2 de ellos trabajan, ¿no? Y mientras que otro hermano, otra hermana, atiende el hogar. Si los 2 hermanos trabajadores fallecen, ¿no? Y el hermano o la hermana que atendía la casa que se queda sin ninguna protección derivada de la convivencia de sus hermanos, por ejemplo, pues podría existir una ley de convivencia civil que también tutelase esa convivencia de los 3 hermanos solteros. O lo mismo podría decirse de la convivencia estable de unos tíos o un tío con unos sobrinos, o de unos amigos que en absoluto son homosexuales. Es decir, una ley de convivencia civil no debe referirse específicamente a una forma de convivencia, sino a todas, ¿no? Y en las reflexiones que escuchamos en estos días no se está sopesando suficientemente que acaso sean bastante más numerosos los diversos casos de convivencias sociales que las uniones homosexuales, ¿no? Más allá del juicio moral sobre las uniones homosexuales, sería una discriminación injusta que se regularan legalmente la convivencia de los homosexuales de manera particular, dejando excluidas de esta regulación al resto de las convivencias que existen en nuestra sociedad. Y por cierto, claro, esto no tiene por qué hacerse necesariamente a través de una ley de convivencia civil, no. También igual se puede hacer pues a través de una modificación de leyes fiscales que hablan de cómo llevar adelante las herencias, etcétera. Bueno, o sea, que puede haber muchos medios, ¿no?, para tutelar. Pero pienso que esta perspectiva, que el Papa no ha hablado de uniones, de dar un marco legal a las uniones homosexuales, no, sino ha hablado más bien de poder dar un marco legal a las formas de convivencia, ¿no? A la convivencia, a las distintas formas civiles de convivencia. Bueno, pues esto creo que, visto, ¿no?, en la literalidad, esto me parece que pone un poco orden en ese tema y desde luego expresa por qué no existe, ¿no? Porque claro, es curioso que cuando esto ocurrió dijo, ha habido aquí una ruptura, o sea, esto es contrario a lo que la Iglesia, ¿no?, la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2003 publicó, porque publicó entonces un documento titulado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, en la que se dijo pues que reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría pues de alguna manera aprobar un comportamiento desviado, leo literalmente, y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se posicionó en contra de ese reconocimiento legal de las uniones homosexuales desde el punto de vista civil. Bueno, pues la expresión del Santo Padre es contraria a lo que se dijo entonces, Bueno, pues desde luego, en la perspectiva en la que yo lo he dicho, no. Y de hecho, pues Antonio Espádaro, pues un jesuita que está un poco en este grupo comunicativo, salió a la luz pública al día siguiente diciendo que no existía, y lo dijo así públicamente, ¿no?, que no existía ningún cambio
ni mucho menos ruptura con lo que anteriormente se había dicho, ¿no? Bueno, pues en definitiva, que ciertamente, ¿no? Pues hay que decir que esta polémica que se ha generado, pues bueno, puede tener, ¿no? En su origen, pues también fallos comunicativos, pero también obviamente tiene por encima de todo, una vez más, pues una voluntad de manipulación, porque existen muchas formas de manipulación, y una ciertamente es esta, ¿no? Es la de extraer una palabra y ponerla al servicio de una estrategia de pensamiento único. Por cierto, creo que es muy importante decir una cosa, al margen de todo esto que he especificado. Cuando el Santo Padre se pronuncia, habla públicamente, no podemos pensar que en todo momento lo que esté diciendo tenga un valor magisterial. A ver, lo que un papa, lo que un obispo diga en una entrevista tiene un valor magisterial. A ver, lo que yo en este momento estoy aquí en Radio María, estoy hablando, me están preguntando, yo contesto, esta manera mía de hablar aquí en este contexto tiene un valor magisterial. No, hombre, a ver, esto es demasiado espontáneo para que pueda tener un valor magisterial. Si la Iglesia tuviese, desde el punto de vista de su pensamiento, de su magisterio, que decir algo, obviamente lo tendría que poner por escrito en un documento. Esto también tengámoslo en cuenta. Es decir, no se puede pretender que cualquier palabra expresada por un papa, por un obispo, ante un medio de comunicación, encima verbalmente, etcétera, pueda tener la categoría de magisterio de la Iglesia. Esto también, importante decirlo. Bueno, pues perdón porque me he alargado, y a todo el resto de los oyentes que han escrito montones de correos, también les pido que entiendan que no podíamos atender todos uno por uno, y por eso me ha parecido prudente elegir uno, y hemos elegido el de Pablo de Mallorca. Adelante con el